tardes es un gusto llegar nuevamente a sus hogares para hablar acerca de algo que el Padre ha estado gestando en su potestad. Y lo que queremos tocar en este día es acerca de ir contra la corriente. Es interesante saber que el salmón es un pescado que va contra la corriente, que llega a un proceso de su vida que tiene que luchar, siempre va en contra de la corriente para conseguir sus objetivos. Dios muchas veces también a sus hijos nos manda a luchar contra la corriente, no luchar en nuestras fuerzas, sino en sus fuerzas. Y por eso nos dice, niégate a ti mismo. Y ese proceso de negación de uno mismo trae santidad a la vida. Ese proceso de negación trae una vida de consagración que ayuda a que el propósito de Dios se cumpla en sus hijos. Estudiando la palabra nos dice que el libro de Marcos, capítulo 8, nos dice esto, 8:34, que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos. Y esto, para aquellos que conocemos la palabra de Dios, no es una opción. Dios nos deja así como el salmón, que vivamos un tiempo en el mar, pero luego nos dice, necesito que regreses a tu propósito. Es tiempo de que haya un crecimiento en ti, y por eso nos llama a negarnos a nosotros mismos. Y esto es un pedido, y es opcional si usted lo elige o no, si usted lo escoge o no. Pero de esto dependerá el derramamiento del Espíritu Santo en su vida, lo que usted va a lograr. Nos dice esto que no vale de mucho todo el conocimiento que nosotros podemos tener si no somos responsables con este conocimiento. Cuando Dios nos entrega de su santidad, nos entrega de su revelación, lo hace con un propósito y un destino eterno. Entonces nosotros tenemos que ser responsables con eso. Y por eso pasamos por un proceso de conversión. Y primeramente somos justificados en Cristo Jesús, somos santificados en Él. A pesar que no haya pasado mucho en nosotros aparentemente, a través del perdón de los pecados, hay una separación que nosotros vivimos. Es un proceso, una transformación que se da en todo hijo de Dios. Y ahí es cuando el Padre dice, necesito que te niegues a ti mismo. Pero para poder llegar a este proceso, necesitamos tener una plena dirección del Espíritu Santo de Dios. Porque solo Él es el que nos va a guiar a la verdad. Pero ¿qué significa esto de la santificación? Significa esto de negarse. La vida de Jesucristo aquí en la tierra fue un ejemplo de negarse a sí mismo. Él muchas veces habrá querido dormir un poco más, pero sabía que tenía que levantarse temprano. En alguna ocasión haber querido de pronto festejar con cierta familia, pero sabía que el Padre le había puesto un objetivo, que había alguien que ir a evangelizar. De pronto había que caminar muchos kilómetros para llegar a una sola persona con un objetivo específico, que conozcan de que el Padre Eterno estaba interesado en su vida. Entonces la santificación y el negarse a nosotros mismos es una forma de vida. O sea, no es algo eventual, sino es una forma de vida en nosotros. Y esta forma de vida implica que no importa el costo, porque va a haber un costo. Va a haber un costo, y nosotros no debemos enfatizarnos tanto en esto, sino que nuestra vida tiene que ser entregada a Él. En la medida en que entregamos nuestra vida a Cristo,
Él a su vez se derrama en nosotros. En segundo lugar, dice que tenemos que tener un entendimiento correcto de nosotros mismos. Porque usted y yo no podemos poner delante de Dios algo que no conocemos. Entonces, esta labor de conocernos a nosotros, de examinarnos, debe ser una tarea diaria. Usted se imagina, hay digamos, estamentos generales para un cristiano. La Biblia nos habla de las obras de la carne y de las obras del Espíritu. Entonces dice que nosotros debemos desechar, todo cristiano, toda persona que conoce de Dios, debe desechar las obras de la carne. Pero esas son como generales para todos. Pero hay necesidades personales. Hay algo que Dios está demandando de usted y de mí. Y es algo muy personal. Y solamente cuando nosotros nos examinamos bien, podemos conocer y podemos rendir esta área que Dios nos está demandando. ¿Sí? De pronto se dice, sí, ok, yo quiero rendir la gritería. Se me ocurre. Pero de pronto usted es la pereza. Es algo que es más fuerte. ¿Sí? De pronto es el amor al dinero. De pronto es el que usted deja divagar su mente y se pasa horas de horas pensando en cosas que realmente no le hacen ser productivo, que no le hacen crecer en Dios. Por eso Dios dice que debemos examinar para conocer qué es lo que yo como persona necesito rendir a Dios. No podemos entregar aquello que desconocemos. O a veces nos gusta ser como muy generales. Y Dios dice, yo soy un Dios personal. Un Dios personal que quiero trabajar contigo. Entonces, examinarnos todos los días, el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a mostrar qué es lo que debemos en ese día rendir. En esa etapa de nuestra vida. De pronto hubieron muchas cosas que fueron en otra etapa de su vida que tuvieron un mayor peso en usted. Pero hoy Dios necesita crecer en otras áreas, necesita ahondar, necesita perfeccionar y por eso demanda más y más de nosotros. Cuando Cristo también nos llama, nos llama a ser radicales con Él. Él quiere personas radicales que no sean a medias tintas. Y usted vio la vida de Cristo. Él fue una persona radical. Y se trata de seguir a Cristo, dice, es todo o nada. Porque a veces rendimos cierta parte, cedemos cierta parte de nosotros, pero decimos, no, esta me la guardo. Esta es mía. A esta no la toques. Y Dios no puede trabajar con eso. Dios dice, yo necesito algo radical, algo total. Quiero que seas totalmente rendido a mí. ¿Sí? Son aquellos que dicen, quemo las velas. No hay vuelta atrás. Eso es lo que Dios está buscando, llegar a cada rincón de nuestros corazones. Y en realidad, tomar posesión de Él, que nosotros se lo rindamos a Él, para que Él pueda limpiar y para que pueda trabajar con nuestra vida. Y además de esto dicen que negarse a nosotros mismos implica que Dios nos llama a una lealtad exclusiva. ¿Sí? ¿Te ha visto cuando usted le da una membresía exclusiva en un hotel, de pronto en un club deportivo? ¿Sí? Usted dice, o cuando le da una tarjeta y le dan una tarjeta VIP, para que usted, mientras está en el aeropuerto, no espere afuera sentado en las sillas incómodas, sino que le ofrece un lugar mejor, un lugar lleno de una luz tenue, buena comida, un buen ambiente, una buena música.
donde usted, las horas que le tenga que esperar, el que su vuelo salga, esas horas pues no sean tan largas, no sean tan pesadas para usted. Por eso que dice que Dios nos llama a una lealtad exclusiva y a una sumisión total. Eso significa parte de negarse a nosotros mismos. No es que lo hagamos de manera de repente, en vacaciones. A veces determinamos nosotros espacios o lugares. Pero dice que para que el Espíritu Santo vaya actuando en nosotros, vaya restaurando la imagen de Dios en cada una de nuestras vidas, a medida que crecemos, y el Espíritu Santo va a ir trabajando la semejanza de Cristo en cada uno de nosotros. Cuando usted y yo decidimos rendir plenamente nuestra vida a Él. ¿Sí? Entonces Dios nos está hablando en esta tarde diciendo, hay un área que yo necesito que tú reines. Y esa área se la va a mostrar el Espíritu Santo cuando usted se lo pida. Cuando usted diga, por favor, examíname. Hoy que tengo que rendir. Porque esto es algo diario. Y dice que la santidad en la Biblia no tiene que ver tanto con Dios, sino que dice que es la obra de Dios en nosotros. Porque Él es el único que es completamente santo, perfecto, sublime, sin culpa, sin mancha. Usted y yo no. Por eso necesitamos siempre de Cristo Jesús, quien es nuestro intercesor, nuestro abogado, para estar limpiándonos de nuestros errores, de nuestros casos, de nuestras luchas que tenemos. ¿Ya? Dice que la santidad envuelve un aspecto importante y Dios llama a sus hijos santos. Si usted es un hijo de Dios, ¿sabe cómo lo llama? Dios santo. Y el deseo de Dios es que vivamos vidas puras, consagradas y dedicadas a Él, dentro de un mundo como el que usted y yo vivimos. Esto no solamente nos pide a nosotros en este tiempo. Este es un pedido que siempre le ha hecho Dios. Daniel pudo vivir una vida pura dentro de un lugar donde no conocían de Dios, que no adoraban a Dios. Él pudo vivir una vida de santidad. Y usted lo puede hacer en este tiempo. ¿Ya? Dice que 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, nos dice, por eso, el día a día de los que aman y sirven a Dios debe reflejar el corazón y la naturaleza del Padre. Esto debe ser así en todo momento y en todo lo que se haga. Bien. La idea de Dios no es un espacio, no es un tiempo, es una vida cotidiana. ¿Sí? Que lo que hagamos refleje la santidad de Dios. Le comento que el día de ayer estábamos en un lugar donde fuimos a compartir un desayuno, un lugar muy agradable. En este lugar las personas tienen una especial atención. Le han capacitado en muchas cosas, pero en especial a la atención que debe dar al cliente. Y usted siempre se siente cómodo con las respuestas que ellos dan. ¿Sí? En varias ocasiones que he ido, siempre he tenido el mismo trato. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos una vida así, firme, constante, de siempre, no ocasional. Aquí nos dice 1 de Pedro, más bien ustedes sean santos en todo lo que hagan. Santos cuando se baña, santos cuando arregla su casa, santos cuando estudia, santos cuando trabaja, santos cuando se divierte. Y este es un punto neurálgico, diría yo. Porque a veces cuando estamos en algún deporte o algo que nos gusta, salen cosas que a veces han estado guardadas y que no reflejan santidad. No, pero Dios permite que las veamos. Dice, como también santo es quien los llamó.
Usted tiene el llamamiento santo de su Padre. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo, dice. Sean santos. Aprendan a vivir una vida de santidad. Vivan esa santidad. Disfruten la santidad. O sea, la santidad no es una meta, es una forma de vida que nosotros debemos tener, que debe ser impregnada en nosotros, en nuestra piel, en nuestro ser, ¿ya? Porque el objetivo de Dios fue eso, nos llamó a santidad, ¿ya? Y dice, ¿por qué somos santos nosotros? Somos santos porque mantenemos una relación con el Dios del universo, con Cristo Jesús, nuestro Salvador, y Él es santo. Y Dios dice en la Biblia que es 3 veces santo. Es una santidad tan grande, y esa santidad nosotros la debemos reflejar, ¿ya? Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 6, dice, sus vidas deben mostrar que han escogido seguir a Jesús y que han permitido que Él transforme su ser. O sea, que esa santidad se notará en su carácter. Aquí dice que póngale cuidado. Sabe que el carácter refleja santidad. Carácter es la forma como accionamos, como respondemos ante las situaciones de la vida. ¿Te he escuchado a veces eso que dice, tiene un carácter insoportable? Por ahí no ha pasado la santidad de Dios. ¿Ya? Dice que esta santidad se va a notar en el carácter, en las acciones y en las palabras. Hoy uso más difícil esto, ¿sí? Carácter, acciones, palabras. Usted quiere conocer si una persona ha entrado en un proceso de santificación o ha decidido al Espíritu Santo permitirle que santifique su vida. Observe su carácter, observe sus acciones y escuche bien sus palabras. ¿Qué es lo que sale de esta persona? Cuando en realidad nosotros permitamos este proceso de santificación, dice que nuestra vida impactará nuestras actitudes. Aquel que vive en santidad no habla ni actúa como aquellos que no conocen a Dios. Comenzamos a tener un lenguaje distinto, un comportamiento distinto, ¿ya? Pero para esto tenemos que tener una relación estrecha, manteniéndonos atentos, ¿sabe qué? A la voz de Dios y obedeciendo en todo. Yo hablaba el día de ayer con los adolescentes en la clase y yo les decía, si ustedes quieren que ustedes no los manden, no les escriben, no les recuerden las tareas, es sencillo, hágalo. Usted ya sabe qué tiene que hacer, hágalo antes de tiempo. Y usted se vuelve irreprochable. No espere que le recuerden lo que tiene que hacer. Como usted ya lo sabe, hágalo y verá que nadie le va a decir nada. ¿Sí? Y la santidad es algo parecido. ¿Ya? Se va a ver reflejada en la medida que nosotros permitimos. ¿Cómo buscar la santidad? Usted puede decir en un mundo imperfecto. Este mundo es imperfecto, sí, es verdad. Pero a pesar de eso, nosotros podemos vivir en santidad. Y nos dice, no se amolden al mundo. O sea, no tomen las actitudes del mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Hay una transformación que se gesta cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros decidimos reflejar a Cristo en nuestra vida. Dice, cedan el poder a Dios. Dígale, Señor, yo no he podido por mis propias fuerzas, pero sé que tú tienes un diseño de santificación para mi vida. Obra en mí. Yo me rindo delante, porque necesito entrar en este proceso de santificación. El Espíritu Santo va a venir sobre usted con fuerza y lo va a hacer fuerte, lo va a hacer cambiar. Dice también, comprométase cada día a dar muerte a la carne. ¿Qué significa esto? Que no permita a usted el pecado en su vida. No, yo no voy a hacer esto. Dígase usted mismo, no voy a contestar de esta forma. No voy a esperar que a mí
me estén llamando la atención, lo voy a hacer por mí mismo. No le voy a dar lugar. O de pronto no voy a contestar a una ofensa de la manera como me la han hecho. Y a veces hay que hacerse de oídos sordos a ciertas cosas que escuchamos, ¿no? Otra de las cosas que nos dice, cuida tu corazón en todo momento. La Biblia dice que de él mana la vida. Y por eso tenemos que ser cuidadosos cuando vienen tentaciones, a no ceder. Y usted preguntarle al Espíritu Santo, ¿esto me conviene? ¿Esto me ayuda? ¿O esto me aparta del propósito? Y si sus oídos están abiertos al Espíritu Santo, Él lo va a guiar, Él le va a hablar. Le va a decir, ¿te conviene? ¿No te conviene? O de pronto puede decir, espera, no es tiempo. Hay un tiempo para ti. Usted sabe cuáles son sus puntos débiles. Y si usted los conoce, huye. Sabe que la tentación no hay que enfrentar. La Biblia nos dice que la tentación tenemos que huir. Declárese cobarde. No se declare nunca fuerte ante una tentación. Es preferible huir. Cuando usted huye, la tentación no va a tener poder sobre usted. Entonces usted puede entregarse a una vida de santidad, a una vida de justicia. Dice, en una reflexión decía que si el salmón deja de nadar, se lo lleva la corriente. Él siempre tiene que luchar contra. Pero si él deja de nadar, como está luchando contra la corriente, la fuerza de la corriente lo va a arrastrar. De pronto lo que avanzó lo va a retroceder. Le va a demorar más cumplir su propósito. Asimismo, usted y yo, dice, si bajamos la guardia, podemos caer. Nuestro llamado es siempre estar atentos. Por eso Dios dijo que nos dejó la armadura. Póngase en la armadura de Dios. Búsquenme, llénense de mi presencia, para que usted pueda enfrentar este mundo. Otra de las cosas que nos dicen es que tenemos que aprender a dar cuentas de nuestra vida. Aquí nos explica la canción que dice que la vida es independiente, que usted es libre, que usted puede hacer lo que usted quiera. No. Siempre busque una persona a la cual usted rendirle cuentas. Todos necesitamos de eso. El rendir cuentas es la clave en nosotros. Hace un compromiso de dar cuenta, dice, de otros compromisos. ¿Sí? Y si usted, mire, uno de los secretos de la iglesia, la primera iglesia, la iglesia de los apóstoles, la de los primeros días, fue que todo apóstol daba cuentas. Por mucho poder que desplegaran, por muchos milagros que hicieran, nadie se movía, en primer lugar, sin la dirección del Espíritu Santo y sin la dirección de los apóstoles. Había un grupo de ancianos que dirigían la vida. Pero en este tiempo, ¿qué es lo que se proclama? Se proclaman los llaneros solitarios, los que sean independientes, que han crecido tanto que ya no dan cuentas a nadie. Pero si usted en realidad quiere vivir una vida de santidad, quiere parecerse al Padre, rinda cuentas. Dígale, Señor, ¿a quién debo yo rendir? ¿Sabe que Jesucristo siempre le rendía cuentas a su Padre? Él decía, Padre, ¿qué voy a hacer el día de hoy? ¿A dónde voy? Por eso él decía, yo no hago ni digo las cosas que yo quiero, sino lo que me dice mi Padre. Entonces Jesucristo tenía una plena sumisión a su Padre. Inclusive hay cosas en que usted debe ser sumiso, en cosas que debe hacer y cosas que no debe hacer. Yo siempre me he preguntado cómo soportó Jesucristo en sus 30 años en no hacer cosas, en ver y esperar. Pero estuvo el domingo. Se decidió obedecer a su Padre para no obrar hasta que no tenía 30 años. Hay cosas que de pronto no son para ahorita para usted
Y usted no, yo quiero, yo necesito. Y eso es desobediencia. Eso, cuando usted le rinde cuentas a alguien, usted va a estar protegido. Usted va a estar cuidado, porque va a haber alguien sobre usted. Dice que un día todo lo que hacemos en la oscuridad será traído a la luz. Y cuando usted no rinde cuentas a nadie, y de pronto se dejó llevar de usted mismo, y esas cosas van a salir a la luz, y vamos a ser avergonzados. Porque hay una verdad eterna que dice que ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Esto está en Hebreos capítulo 4:3. ¿Sabe que el rendir cuentas es un principio bíblico? Es algo que Dios lo instauró. Pero yo cuando tenía 17 años y con mis compañeros de colegio esperábamos con ansia cumplir los 18. Porque según nosotros ya teníamos la mayoría de edad y ya podíamos tomar las decisiones que nosotros quisiéramos. Era un vil engaño. Porque de pronto queríamos tomar decisiones, pero no sabíamos ser independientes. Éramos totalmente dependientes de los cuidados de nuestros padres, mas sin embargo en nosotros queríamos tomar las decisiones nosotros. Mire cómo actúa con engaño Satanás. Entonces, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto. Y si yo no quiero tener nada encubierto en mi vida, nada que me aparte de la santidad, nada que me aparte del crecimiento, es preferible rendir cuentas. Siempre tenga alguien a quien usted le rinde. Eso lo va a proteger, lo va a cuidar y lo va a dimensionar. Porque esa persona a la cual usted le rinde cuentas, esa persona va a ser alguien que está sobre usted, que va a tener un mayor conocimiento y va a tener la espiritualidad para guiarlo, para enseñar, para sacarlo de cualquier error y dimensionarlo. También dice que para mantener esta santidad tenemos que aprender a llenar nuestra mente. Escucha la palabra. Dice, llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Acuérdense que dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta el fondo de nosotros, hasta los tuétanos, conoce las intenciones del corazón, todo. Entonces, cuando yo me lleno de la palabra de Dios, no va a haber nada en mí de oscuridad, porque la palabra de Dios, que es luz, todo lo va a iluminar. Y si hay algo en que yo he sido engañada, yo voy a poder trabajar con eso. Dice, la palabra de Dios dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Porque sabe que la voluntad de Dios siempre ha sido buena, agradable y perfecta. Aunque muchas veces y por ocasiones variadas nos ha resultado, creemos nosotros, que de pronto afecta nuestra vida, que no es lo que nosotros habíamos planificado, pero dice que es buena, agradable y perfecta. Si nosotros seguimos estos pasos, vamos a aprender a ver santidad en nuestra vida. Y el Salmo 139 nos dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Si usted ha ido a alguno de esas, cuando le hacen una radiografía o un eco, le ponen cierto líquido y todo lo que está dentro lo ven en una pantalla. Asimismo, en este salmo le dice el salmista, examina, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Primero el corazón y luego los pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame en el camino eterno. Cuando usted dice, le da esa libertad a Dios, le da también esa libertad a su Padre espiritual. A alguien, usted le da la capacidad de corregirlo. ¿Sabe qué va a pasar? Usted va a ser guiado por el camino eterno. Porque esa persona, Padre, Dios, su líder, lo va a guiar. Pero depende de que usted le permita que Él lo guíe. Que usted escuche su consejo, que lo asimile y lo haga de corazón. Y quiero terminar con este versículo de Filipenses 2:14, cuando dice, hágalo en todo sin quejas. O sea, dice,
Ya estoy cansado de escuchar tus quejas. Siempre te quejas por todo. Y lo segundo que dice, ni contiendas. Hay dos cosas que a veces están muy frecuentes en nuestra vida. La queja y la contienda. Mucho trabajo, mucho frío, mucho calor, mucho me hablan, muy alto el sonido. Y nuestra boca se llena de quejas. Y cuando hay mucha queja, se llega a la contienda. Y dice, para que hagan todos sin quejas ni contiendas, para que sean intachables. ¿A quién no le gusta esta palabra? Tal persona es intachable. No encuentro falta en él. Si usted quiere ser eso, saque la queja y la contienda. Y puros, dice, hijos de Dios. Va a ver estas tres características. Cuando usted aparta y yo apartamos las quejas y la contienda, vamos a ser intachables y puros hijos de Dios sin culpa. Y mira, aquí viene lo importante. En medio de una generación torcida y depravada. O sea, ¿se puede ser santo en medio de una generación torcida y depravada? Sí. ¿Se puede vivir en santidad en el año 2023? Sí. Si usted lo elige, Dios está dispuesto. Dice, yo estoy aquí, tengo a mi Espíritu Santo, pero solamente tú tienes que elegirlo. Y avancemos un poquito, dice. En ella brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. O sea, que si usted y yo quitamos las quejas, las contiendas, vamos a ser intachables, vamos a ser puros, vamos a ser hijos de Dios y sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. Y aquí nos dice lo siguiente, y vamos a brillar como estrellas en el firmamento. Usted ve las estrellas, bueno, Santo Domingo no permite ver muy seguido las estrellas. Hay pocas ocasiones, pero son hermosas verlas brillar. Y usted puede brillar como una estrella cuando permite que la santidad de Dios sea parte de su vida. Dice, manteniendo en alto la palabra de vida. Esto lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo del 14 al 16. Usted y yo podemos brillar. No importa la corrupción, no importa el lugar, no importa el sitio donde usted vaya. Usted lleva la luz de Dios. Y puede usted brillar como las estrellas del firmamento. Hay muchos lugares de oscuridad que necesitan su luz. Esa luz que Cristo ha derramado en su vida. Y que si usted es radical, y si usted es leal, y usted se examina todos los días, le dice, Señor, trata con eso. Límpiame de toda maldad. La obra de Dios se va a concretar. Que Dios les bendiga.